Ser podcast. Ser Historia, con Nacho Ares. Bienvenidos a Ser Historia. Continuamos con los programas especiales de verano y el de hoy tiene temas realmente interesantes que esperamos disfrutéis en la playa, en el trabajo, en casa, donde queráis, de vacaciones o disfrutando del trabajo como hacemos algunos. El bloque principal va a ser la historia oculta de la música. Yo creo que siempre hemos pensado en la música como algo realmente atractivo, como algo realmente entretenido, pero tiene también su historia oculta, una historia que no hace más que proyectar al ser humano y esas inquietudes y anhelos que demuestra a lo largo de su vida. Vamos a hablar también de arqueología bíblica. ¿Qué hay de cierto, qué hay de verdad en la Biblia que nos pueda permitir dar crédito a los hechos que se nos presentan tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento? Y acabaremos hablando de deporte obrero, como los sindicatos, como los movimientos obreros hace prácticamente un siglo generaron también sus propias olimpiadas, generaron también una serie de acontecimientos deportivos que fueron la semilla de lo que luego a la postre se ha convertido en grandes competiciones. Esos van a ser los temas principales de nuestro programa de hoy, como siempre en una hora en la que intentaremos hacer un poquito más de historia. Sigue a Ser Historia en las redes sociales. En Twitter, @SerHistoria. En Facebook, Ser Historia. En YouTube, Ser Historia. Y en Instagram, Ser Historia. Comenzamos este nuevo bloque de Ser Historia y lo hacemos escuchando el comienzo de La Flauta Mágica, una obra de Mozart, quizá una de las más recordadas en la historia de la música, no solamente por la autoría de quien es la partitura, Mozart, sino también por lo que conlleva, ¿no?, alrededor de esta maravillosa ópera, y que nos retrotrae en el tiempo a una época en donde la historia de Europa, la sociedad y sobre todo los protagonistas que hay alrededor de esta obra, bueno, pues marcan un poco el devenir de los acontecimientos, no solamente de las notas musicales, sino de la vida secreta, la vida más privada de muchos de ellos, ¿no? ¿Quién no ha oído alguna vez que La Flauta Mágica es casi un himno a la masonería y está oculta, está repleta, mejor dicho, de símbolos ocultos a través de las páginas de esta partitura? Historia oculta de la música es el trabajo que acaba de publicar en la esfera de los libros Luis Antonio Muñoz, y viene a Ser Historia a contarnos un poco, por lo menos a desvelarnos, ¿no?, algunas de esas claves ocultas. Luis Antonio, bienvenido a Ser Historia. Muchas gracias, encantado de estar aquí con vosotros. Para mí es un placer porque el tema de la música es un tema que, bueno, yo toco de manera autodidacta el teclado, un Yamaha que tengo y tal, y quien no ha hecho pues sus pinitos en cosas de esas, ¿no?, incluso componer algunas historietas y tal. Pero lo comentábamos antes a micrófono cerrado, ¿no? La música es, lo sabemos casi desde la época de Pitágoras, una clave matemática, ¿no?, lo que permite también pues codificar muchos mensajes ahí en las melodías. Sí, la verdad es que, bueno, da lugar, entre otras cosas, al desarrollo de una criptología musical que se basa en esconder mensajes de muy diversas formas, asociando las notas a alturas, a letras, como es en el caso de Bach, o se le atribuye a Bach esta cualidad, pero es una tradición que venía desde la Edad Media. Hay otra serie de ideas, como lo que estamos escuchando, como La Flauta Mágica, donde empieza con 3 acordes, que esos 3 acordes representan la llamada de entrada a un templo masónico, que son
son un código que se utilizan y que aparecen en los manuscritos masónicos anteriores, incluso a la Edad Media, que son las baterías. Las baterías son ritmos que se utilizan dentro de las logias para como establecer diferentes partes dentro del ritual. Y eso Mozart lo deja ya marcado en el principio de esta obertura que estamos escuchando. Tú eres músico, eres compositor, eres cantante, hablas un poco con conocimiento de causa. Me encanta el prólogo que te ha hecho Martín Yade, es uno de mis referencias en Radio Clásica. Yo soy oyente de Radio Clásica, lo siento amigos de la SER, yo a vosotros no os escucho, yo escucho Radio Clásica, y lo saben los jefes, lo saben de toda la vida, y aún así sigo aquí, intentando hacer un poquito más de historia semana a semana. Pero imagino que a ti te habrá sucedido cuando has estudiado música y la has interpretado y te has acercado a la historia y la intrahistoria que hay detrás de muchas partituras, lo que yo he vivido en muchas ocasiones viendo obras de arte, ¿no? Que cuando yo estudié la carrera en la Universidad de Valladolid, esto lo he contado infinidad de veces, claro, el profesor empezaba a describirte los elementos que aparecían en un cuadro, ¿no? Y era simple una descripción, no entraba en el detalle de por qué estaban ahí o qué es lo que significaban, ¿no? En la música, en las partituras, ¿sucede algo parecido? Pues sí, porque cada partitura tiene además una intrahistoria, ¿no? Leonardo, por ejemplo, Leonardo da Vinci decía que en la música no se podía escribir todo, y además que una vez que la música se reproducía, se manifestaba, se perdía en el tiempo, que es una idea. Por eso él pensaba que la pintura era más importante que la música en un sentido jerárquico, puesto que la música se perdía en el tiempo y no se podía volver a reproducir, lo cual también lo hace mágico. Es más o menos como escuchar un solo de jazz que no vas a volver salvo que esté grabado. Claro, Leonardo no conocía las grabaciones, ni siquiera él se atrevió a inventarlas, ¿no? Este código, que para muchos es el equivalente a cualquier idioma extraño, pues permite conectar emociones con lo físico, ¿no? En el fondo es una manera física de ver algo que es una emoción que alguien sintió alguna vez y que lo plasmó en papel, ¿no? Entonces sí, esta capacidad, tú hablabas antes de la matemática, bueno, pues la matemática es la capacidad de poder poner el sonido y darle vida al sonido y convertirlo en algo más, que es emoción. ¿Y la historiografía tradicional qué piensa de estas teorías que hay alrededor, por ejemplo, de la flauta mágica, que seguimos escuchándola de fondo, música vinculada a la masonería, porque siempre ha sido muy reacia, ¿no? a intentar ver cosas ocultas Bueno, esto pasa mucho en evidencias. España. Esto pasa en España sobre todo porque, como durante toda la época franquista la masonería se persiguió. Para que te hagas una idea, en el archivo de Salamanca hay 8.000 masones censados reales y 86.000 procesos abiertos de acusaciones por ser masón. O sea, esa diferencia es la que nos da un poco la idea de cómo se utilizaba este caso, por ejemplo, ¿no? Pero claro, ¿qué ha ocurrido? Que esto ha hecho que todas las clases de historia de la música que se han dado en el conservatorio de 1936 en adelante obviaran estos temas. Entonces, en otros conservatorios la historia de la música se enseña de otra manera. Por ejemplo, un gran error que comete mucha gente, pensar que Amadeus es una película biográfica de Mozart. No es así, es una obra de teatro de Peter Schaffer en la cual el protagonista es Salieri. Salieri es la visión que él tenía de Mozart, por eso aparece tan alocado. Claro, y tan distorsionado. Entonces, esta serie de confusiones, tú que te dedicas a la historia, hacen muchas veces que veamos la historia de manera diferente. Y en el caso de la música, pues ocurre algo así, porque los historiadores hoy en día no se quieren meter en esto porque les suena como poco documentado. Yo tengo 400 o más referencias bibliográficas en el libro, y además se puede escuchar, porque yo concebía la idea de que un libro se pudiera escuchar. Entonces creé un canal de YouTube para que mientras vas leyendo el libro puedas ir ilustrando al ritmo que tú quieras estos ejemplos musicales con un montón de vídeos, que he puesto casi 200 y pico vídeos en el canal de YouTube.
Escuchamos la cabalgata de las Valquirias de Wagner. Es otra de esas referencias cuando hablamos de historia de la música, en este caso Historia oculta de la música, que es el título del libro de nuestro invitado Luis Antonio Muñoz. Luis, el hecho de... Me estaba acordando ahora de la frase de Woody Allen, ¿no?, que decía que escuchando esta música te dan ganas de invadir Polonia, ¿no? Sí. Lo decía él, que es judío. Es una broma y un poco en este sentido. Esta música es realmente, pues, no voy a decir apocalíptica, ¿no? Quizás por lo que conllevó después, sí, ¿no? Pero está vinculada, pues, a momentos gloriosos, y eso quizá una de las maneras que ha tenido la historia de hacerse con músicas como banda sonora, ¿no? Es decir, está vinculado a guerras, a hechos catastróficos, es una música hermosísima, pero cuando la escuchamos quizá nos retrotrae un poco a todo eso, ¿no? El nazismo, etcétera. Bueno, el caso de Wagner es muy curioso, y hablo de él en el libro también. Hitler, cuando está en Viena, intenta entrar 2 veces en la Academia de Bellas Artes y no le dejan entrar, porque él quería ser pintor. Sí. Entonces, una de las cosas que hacía era asistir a representaciones de ópera con un amigo suyo, que se llamaba Reinhold Hanisch, y que, bueno, pues en una de esas óperas, que se llama Rienzi, es una de las menos conocidas de Wagner, es cuando su amigo le describe como diciendo que él se iluminó, y dice literalmente, en aquel momento empezó todo. Fíjate, Rienzi es la historia de un tribuno romano que se rebela contra su pueblo. Y si tú unes el concepto de Wagner, de Rienzi, con lo que luego va a pasar, te das cuenta que toda la imaginería, aparte de la influencia romana de Mussolini, pero la imaginería alemana del periodo nazi es esencialmente romana. Literalmente romana. Sí. El águila, los estandartes, los saludos, es todo romano. Entonces, un poco mi hipótesis plantea que realmente Hitler cambió gracias a la música de Wagner. En ese sentido, recibió esa iluminación. Él tenía el proyecto de escribir una ópera al estilo wagneriano, con un amigo suyo músico, que se llamaría Wieland el Forjador. O sea que el mundo del arte no nos ha permitido que Hitler ni pintara ni hiciera el libreto de una ópera. Pero él ya estaba conectado con esta idea, sobre todo desde la idea de Wagner, porque Wagner escribió un texto que es en contra de los judíos, que es un manifiesto, que él primero lo edita con un seudónimo que se llama Libre Pensador, Freigedank, y luego ya lo firma. En este momento Wagner se está codeando con la nobleza rusa, que era bastante antisemita. Y, por ejemplo, tiene cartas con María Mujanova en la que habla de esa especie de antisemitismo que ya venía, entre otras cosas, de la sociedad eugenésica y de la idea de ciertas derivaciones de la teosofía. Esto crea un caldo de cultivo en el que Wagner dice, bueno, no tengo por qué ser amigo de los judíos, sencillamente, aunque me ayuden. También nos ayudamos entre todos. Ese era un poco el concepto, el caldo de cultivo, en el que luego, pues, posteriormente, Hitler utilizaba la música de Wagner para los congresos del partido. Pero curiosamente, en el Valhalla, que es donde están todos los bustos de personalidades importantes, no hay ningún busto de Wagner, solo hay uno de Bruckner. O sea, yo creo que a lo mejor Hitler o lo ponía todavía más arriba, o habría que investigar por qué no lo puso ahí en el Valhalla. En tu libro Historia oculta de la música hablas de un tema que yo desconocía, ¿no? Esos vínculos que tienen también los caballeros templarios con la música, que eso me ha llamado la atención. Sí, esto es una especie de investigación personal. Normalmente los caballeros templarios se les hace como muy neutrales, porque se piensa que son, obviamente, caballeros, guerreros y al mismo tiempo monjes. Claro, yo me empecé a preguntar, hoy en día tantos libros sobre misterios, etcétera, etcétera, dije, bueno, realmente qué relación puede haber. Es mucho más normal de lo que parece a priori, pero efectivamente ellos, en la medida en que eran monjes y estaban dentro de un sistema monástico, bueno, pues respondían un poco a las músicas propias de ser un monje, escuchaban lo que eran, pues, las vísperas completas, todos los oficios, etcétera, ¿no? Pero sí es verdad que, había que buscar, he encontrado 2 partituras en una regla templaria, que es son de las pocas partituras que podemos realmente atribuir a una fuente templaria como tal, y están transcritas y la partitura aparece dentro del libro. Entonces yo conseguí un poco ese manuscrito, aunque se han hecho facsímiles, y he hecho mi propia versión que está dentro del libro, la partitura, para que la gente la pueda escuchar. Tiene pocas ilustraciones, pero los que tiene van muy directas al grano de este tipo de temas. Antes lo comentaba, ¿no? La capacidad que tiene la música de lanzar esos mensajes ocultos, ¿no? Y el ocultismo también tiene muchos elementos en común con la historia de la música, como tú manifiestas en tu libro.
Sí, bueno, fíjate, por ejemplo, un tema muy común que es el espiritismo, ¿no? Tanto en el romanticismo, gran parte de los músicos más conocidos, como podrían ser Chopin o Schumann, eran que Schumann, por ejemplo, consultaba a las mesas parlantes y él iba a sesiones de medium a pedirle que le dijeran las mesas cómo se tenía que interpretar, por ejemplo, el principio de la quinta de Beethoven, que es algo que ha vuelto locos a muchos directores y tenía que hacerse a ritmo, etcétera, ¿no? Y a Bugs Bunny también. Por ejemplo, sí. Bueno, pues este tema está tratado, dentro del libro aparece toda la documentación alusiva al respecto, cuáles son las cartas o los documentos que hablan. Por ejemplo, hay un periodo que es el periodo final de la vida de Schumann, donde hoy en día se sabe que tenía una enfermedad mental, pero él intentó suicidarse, pero en la última etapa de su vida él decía que los fantasmas, los ángeles, los demonios le dictaban música, incluso música de Mendelssohn que le era dictada por espíritus. Y entonces la última obra de Schumann se llama Las Variaciones Fantasma, Geistervariationen, que está fuera de su catálogo. Es una obra muy interesante también para escuchar. Y esto nos lleva, por ejemplo, al fenómeno de Rosemary Brown, que era una medium que en los años 60 afirmaba que los espíritus de grandes compositores, como podían ser Beethoven, Mozart, Schumann, etcétera, pasaban a través de ella, canalizaban música a través de ella, y ella lo que hacía era escribirla bien al dictado o bien tocando en el momento. Esta mujer aparece en programas de televisión de la BBC hacia 1970. Uno que era muy conocido, que era el programa de Kreskin. Maravillosa la historia oculta de la música, que es el título del libro de nuestro invitado Luis Antonio Muñoz, y todas esas anécdotas y curiosidades que van, lo que decías ahora, Luis, que muchas veces cuando no sabemos o no queremos entender la virtuosidad de un autor como el genio de Paganini u otros tantos que ha habido a lo largo de la historia de la música, siempre les hemos metido el dedo en el ojo, ¿no? Tiene que haber una causa de fuera. Desde luego, y sobre todo una causa sobrenatural y negativa, si es diabólica, pues mucho mejor. Pues mejor. Muy bien, Luis Antonio Muñoz, músico, te seguiremos escuchando en esa sinfonía de la mañana con Martín Yade todos los lunes en Radio Clásica. Muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado. Gracias a vosotros, a hacer un poquito más de historia. Ha sido un placer y bueno, pues gracias por hacer que la gente disfrute de la historia. Doña Ana de Mendoza, princesa de Éboli. Majestad, ¿me habéis hecho llamar? Ana, ha llegado a mis oídos que por Madrid corre el rumor de que vos y yo somos amantes. ¿Cuál es el problema, Majestad? Bueno, soy un rey cristianísimo y... Majestad, dejadlo estar. La historia necesita canela para aderezar sus platos. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Continuamos en Ser Historia y en los próximos minutos queremos ahondar un poco en el tema que hemos abordado en los primeros minutos de nuestro programa, en esa máquina del tiempo, en ese cronovisor junto con Jesús Callejo, en donde hemos viajado al mundo antiguo para conocer esa realidad histórica que hay detrás de la Biblia. La Biblia, como decíamos ahora, es un tema que a mí siempre me ha fascinado desde niño. Todos los que hemos crecido y hemos amado la historia de nuestro pasado, la arqueología y sobre todo nuestras propias raíces, ya se sea creyente o no, pues nos embarga, ¿no? y nos subyuga, porque es de alguna manera la mejor forma que tenemos de conocernos a nosotros mismos, ¿no? A muchas ocasiones hablamos de mitos de Grecia, de mitos de Roma, pero también podríamos estar hablando de nuestras propias tradiciones, en ocasiones no tanto mitos, ¿no? Porque tienen su trasfondo real, pero me atreveré a decir, ¿no? Con letras bien grandes, nuestros propios mitos, ¿no? Que son los que nos han hecho crecer y evolucionar durante miles de años hasta lo que hoy somos.
somos. Vamos a escuchar en los próximos minutos un pequeño fragmento de un testimonio de, yo creo que de una de las personas que, buen amigo de este programa, y a quien le hemos preguntado cuál es su reflexión, ¿no?, sobre la veracidad histórica que hay detrás de la Biblia. Es Antonio Piñero, catedrático de Filología Neotestamentaria de la Universidad Complutense de Madrid, uno de los mejores conocedores del cristianismo primitivo, y esto es lo que nos comenta sobre esa veracidad de la Biblia. El Antiguo Testamento en general contiene muchos datos históricos y otros que son legendarios. Pero en concreto el Génesis, el primer libro, se fundamenta en cosas que no podemos probar por la historia, fundamentalmente, y sí que sabemos que son leyendas que provienen no solamente del ámbito del pueblo judío, sino de mucho antes, es decir, de los acadios, aproximadamente de los siglos XVI y XVII antes de Cristo, y probablemente estos en leyendas sobre la creación del mundo, el diluvio, los momentos primigenios de la humanidad, la descendencia de Adán, etcétera, que probablemente son anteriores incluso de Sumeria, quizás tengan 4 o 5.000 años. Como es lógico, estas leyendas son simplemente eso, mitos, fábulas. Ahora bien, alguien puede decir que detrás de las leyendas puede haber alguna noticia histórica. Bueno, yo lo admito, puede haber alguna noticia histórica, pero no de los primeros momentos del mundo. Cualquiera que contraste, me has preguntado por el Génesis, cualquiera que contraste la visión que tiene el Génesis sobre la creación del mundo y lo que ahora sabemos por la física, la astrofísica, la química, la bioquímica del ser humano, pues sabe perfectamente que eso no puede ser histórico. No puede ser histórico, pero no deja de ser menos apasionante, ¿no? Por lo que decía ahora al principio, es parte de nuestra propia tradición, de nuestra propia cultura, y lo que en definitiva como seres humanos nos ha hecho crecer, y sabiendo dónde está cada elemento en esa estructura mental que nos tenemos que hacer, nos tiene que ayudar a conocer el pasado y sobre todo la forma que tenían nuestros ancestros de entender este mundo. Sobre la mesa de Ser Historia cuento con un libro, Arqueología Bíblica, los textos bíblicos a la luz de los hallados arqueológicos, cuyo autor, Pedro Cabello Morales, ya nos atiende desde la cadena SER en Córdoba. Pedro Cabello, bienvenido a Ser Historia. Muy buenas, Nacho, y muy buenas a todos. La arqueología bíblica es realmente algo apasionante, ¿no? Lo que decía yo ahora, nos ayuda a conocernos un poquito a nosotros mismos. Ciertamente lo es. La Biblia para nosotros, lo has explicado muy bien, ¿no? Para seamos creyentes o no seamos creyentes, es para nosotros el fundamento de nuestra cultura. Desconocer la Biblia, desconocer gran parte de nuestra cultura. Y detrás del texto bíblico, pues están también, de alguna manera, nuestras raíces culturales de Occidente, ¿no? Y lo que comentaba también, que ahora lo remarcabas un poco, yo decía que son mitos, ¿no? Lo podemos decir, mitos, leyendas, fábulas, como decía Antonio Piñero, pero son nuestros propios mitos, ¿no? Tenemos un vínculo afectivo con ellos mucho mayor que si nos adentramos a intentar conocer cuál era la realidad de Hércules, de Zeus o de otros grandes dioses del mundo antiguo, con los que nos distan mucha, no solamente un salto cronológico muy, muy amplio, sino también un salto cultural. Sí, ciertamente. No, la nomenclatura o el modo de referirnos a los textos bíblicos es variado, ¿no? Yo estoy de acuerdo con Antonio Piñero en todo lo que ha dicho, ¿no? Quizás en la expresión, pues, mito como tal, ¿no? Porque ciertamente el texto bíblico usa un lenguaje mítico, especialmente los 11 primeros capítulos, ¿no? Un lenguaje mítico tomado, prestado pues de las culturas circundantes, ¿no? Pero ciertamente y curiosamente es un lenguaje desmitificado, ¿no? Porque todas aquellas realidades que en esas culturas pues, aparecían divinizadas, pues el texto bíblico los desmitifica de esa manera, ¿no? Pero ciertamente son historias populares, pues para expresar realidades que van más allá de lo meramente histórico, ¿no? Uh-huh. ¿Cuándo comienza ese interés por la arqueología bíblica? Imagino que en el siglo XIX, con personajes tan carismáticos como Paul Émile Botta, Henry Layard, esas excavaciones y descubrimientos de Nínive, el empuje que había detrás de muchos de estos protoarqueólogos era conocer si la Biblia era real, ¿no? El contexto en donde se desarrollaban esas historias, todo eso era real.
ciertamente la arqueología nace prácticamente como compañera de la Biblia, además de todas estas culturas de Oriente Próximo, ¿no? y los descubrimientos de Pompeya, de Herculano, pero fundamentalmente la arqueología nace o se desarrolla en los primeros momentos como una arqueología bíblica. El interés de los arqueólogos era un poco con la Biblia en la mano, ¿no? Con la pala en la mano y con la Biblia en la otra, era intentar pues descubrir si aquellos textos, aquellas historias que contaba el texto bíblico, pues podían demostrarse históricamente, si habían dejado restos materiales que pudieran confirmarlas, ¿no? La idea un poco esa de confirmación del texto bíblico, pues en los primeros momentos de la arqueología, y por eso se llama arqueología bíblica, estuvo muy presente, ¿no? Pero ese método, por suerte, ha cambiado, ¿no? Ya no se intenta buscar una justificación que demuestre lo que sucedió, sino intentar buscar esos paralelos que confirmen lo que sucedió, no justificarlo, ¿no? Ciertamente. Yo le he puesto el título de arqueología bíblica porque pues para que se venda el libro un poco más, pero ciertamente hoy día no se habla de arqueología bíblica, se habla de arqueología sirio-palestina, de Próximo Medio Oriente, porque la arqueología no pretende demostrar el texto bíblico, no es su interés, tiene una naturaleza diversa, pero sí puede ilustrar muy bien el texto bíblico, ¿no? Y viceversa, el texto bíblico puede aportar muchos datos, puede iluminar el trabajo arqueológico pues, para ir por un determinado camino, ¿no? Hay un diálogo fluido entre ambas, pero Biblia y arqueología tienen su propia naturaleza y una vida autónoma, ¿no? De una y de otra, ¿no? Uh-huh. Tú eres, Pedro Cabello, autor de este libro Arqueología Bíblica, eres biblista, tienes una formación muy dilatada en esta disciplina científica, también eres sacerdote, y te quería preguntar, desde tu propia experiencia vital, imagino que muchas de estas lecturas, muchas de estas investigaciones también habrán marcado, ¿no? Y te habrán hecho preguntar, mejor dicho, te habrán hecho pues eso, realizarte preguntas sobre la realidad de esos escenarios que sucedieron hace miles de años en el Antiguo Testamento. Ciertamente un creyente y un sacerdote que no se pregunte por la razonabilidad de su fe, pues no. Pero es cierto que el texto bíblico me ha ayudado a comprender mejor ciertas cosas, ¿no? Y ciertos aspectos de la historia de la fe. Yo el libro lo he planteado porque yo, aunque sea sacerdote, pero tengo amigos, vivo en este mundo y por tanto he escrito este libro para todos, es decir, para creyentes y no creyentes, ¿no? En diálogo para que todo el que se acerque al libro y se acerque a esta disciplina pues vea un poco pues, de forma así neutral, por así decir, ¿no? En qué consiste la arqueología y cómo habría que interpretar el texto bíblico. Uh-huh. A lo largo del siglo XX, antes comentábamos, ¿no? Henry Layard, Rawlinson, Paul-Émile Botta, muchos, sobre todo personajes vinculados al mundo de la diplomacia que estuvieron trabajando en Mesopotamia, lo que es Irán, Irak, Siria, etcétera, estuvieron buscando estas huellas de la realidad histórica y física, esa arqueología de la Biblia. Ya en el siglo XX, con un método científico mucho más depurado, también ha habido grandes investigadores que han trabajado en este terreno, ¿no? Me viene a la cabeza, por ejemplo, Leonard Bulley y el descubrimiento de la ciudad de Ur, ¿no? Que era al sur de Irak, que era pues uno de esos epicentros quizá del conocimiento de la tradición bíblica. Junto con Leonard Bulley trabajó Max Mallowan. Max Mallowan fue un extraordinario arqueólogo, egiptólogo también, el marido de Agatha Christie, la famosísima escritora de novelas policíacas. Y vamos a recuperar de nuestro archivo una vieja grabación del año 1977, creo que es, en donde él describe un poco cómo fue el hallazgo de uno de los lugares más siniestros de esa ciudad de Ur, ¿no? Una necrópolis con la famosísima Fosa de la Muerte. Vamos a escucharlo. Yo estuve presente cuando Sir Leonard Bulley, con el título que finalmente tuvo, destapó el cementerio real de Ur. Fue un momento asombroso cuando entramos en el llamado Pozo de la Muerte. El suelo entero estaba cubierto de oro, objetos y joyas que portaban las mujeres enterradas en el momento de la muerte del rey. Fue un descubrimiento maravilloso.
importante desde el punto de vista de la arquitectura. Pero también fui afortunado en otros momentos. En el transcurso de mis excavaciones en la ciudad siria de Nimrud, encontramos muchos documentos, todos en escritura cuneiforme. Era como recibir un telegrama desde el pasado, redactados casi de forma telegráfica, pero llenos de vida, contándonos las actividades que entonces hacían esas personas en relación a los edificios que habíamos descubierto. Ya Max Mallowan hablaba de esa comunicación directa con el pasado, ¿no? A través de esas tablillas escritas en cuneiforme. Que él identificaba como una suerte de telegramas, ¿no? Venidos de ese momento ancestral. Continuamos en Ser Historia y continuamos hablando con Pedro Cabello. Él es sacerdote, biblista y sobre todo autor de este libro que presentamos aquí, Arqueología Bíblica. Pedro, ahora en la voz de Max Mallowan, recordamos un poco lo que decíamos al principio, ¿no? Existe quizás esa doble vertiente que hay a la hora de acercarse a conocer el pasado, sobre todo vinculado a la Biblia. Yo recuerdo cuando era niño y leí un clásico que seguro que tú también has leído, de Werner Keller, y La Biblia tenía razón, que a mí me pareció fascinante, ¿no? Porque era una forma de quizás en mi ingenuidad infantil de reforzar y confrontar todo lo que yo había escuchado y en mi tradición familiar, en el colegio, en todo durante años, y que por primera vez se empezaba a contextualizar también, ¿no? No tanto desde el punto de vista sagrado, porque hay otros mitos como el Arca de la Alianza, el mito de Noé, el arca de Noé, o el propio Arca de la Alianza también, ¿por qué no? En el sentido de que quizás son más legendarios, ¿no? Pero la existencia de la ciudad de Ur, la existencia de estos espacios, de estos personajes que tienen su nombre escrito en tablillas, reforzaba un poco, ¿no? esa idea de grandes descubrimientos de la arqueología. Ciertamente, Werner Keller fue un gran divulgador. Yo creo que su libro, traducido tanto a idiomas, ¿no?, ha despertado en todos, también en mí, ese interés, ese deseo, ¿no? Quizá el título del libro, que es el propio, ¿no?, pero no hace justicia realmente al contenido, porque como tú dices, realmente el libro lo que viene es a contextualizar el texto bíblico de una manera muy, muy amena, muy agradable, como escribe este hombre, pero ciertamente él no busca directamente demostrar, por así decir, la veracidad de la Biblia. Lo que pasa es que, bueno, pues también por motivos comerciales tuvo que poner este título, ¿no? Pero ciertamente cuando uno se acerca al título, siendo, pues como es de esta vertiente un poquito más de tipo maximalista, por así decir, sin embargo, él lo que busca fundamentalmente es contextualizar el texto bíblico, ¿no? Uh-huh. Tú también has tenido la posibilidad de trabajar en un yacimiento arqueológico en 2013, hace unos años, en Tel Regev, en donde imagino que sobre el terreno, ¿no?, y tocando la tierra sagrada, nunca mejor dicho, porque es un emplazamiento en el Próximo Oriente, pues habrás tenido también esas vivencias personales, ¿no?, de estar un poco escudriñando en nuestro propio pasado. Sí, la verdad que es impresionante, ¿no? La experiencia que pude vivir allí, ¿no? Se me ofreció esta beca y como profesor, y estuve allí durante un poco más de un mes, y la verdad que fue impresionante, ¿no? Porque tocar aquella tierra y ver que nada más moverla un poco empiezan a salir restos, ¿no? Restos, pues, de una época de final del bronce, del hierro. Algo que, pues, realmente te impresiona. La cerámica allí es continua, ¿no? Las estructuras que empiezan a emerger. Ciertamente se me quitó un poco el mito de la arqueología, porque todo lo que, cuando yo iba allí, pues todo el mundo me decía: ¿has preparado ya el pincelito? ¿Ya has preparado ya la espatulita? Y cuando llegué allí, lo primero que me dieron fue una picoleta que era más grande que yo y pesaba más que yo, un carrillo y una terrera allí para echar toda la tierra. La verdad que hay que estar muy preparado físicamente también para, por lo menos, los momentos previos de la excavación. Luego ya cuando uno encuentra algo, pues ciertamente se tira al suelo, ¿no?, y ya pues con más delicadeza, pero al principio es un trabajo arduo, un trabajo terrible, ¿no? Uh-huh. Ya como última pregunta, Pedro Cabello, autor de este libro Arqueología Bíblica, publicado por Almuzara, que no lo he comentado antes, que luego Manuel Pimentel me echa la bronca. Te quería preguntar, Pedro, a lo largo de
de nuestra formación como personas, de nuestra formación intelectual también, que hemos leído y se nos ha enseñado en el colegio, la tradición judio-cristiana, que es la que todos tenemos un poco en mente, o incluso sin haberlo estudiado en el colegio, el propio hecho de salir a la calle y encontrarte iglesias, las ceremonias, los nombres de las fiestas, los días, etcétera, está todo vinculado a esa tradición milenaria. Hemos hablado, por ejemplo, de grandes mitos que seguramente pues no tienen una razón de ser desde el punto de vista científico, ¿no? Como decía Antonio Piñora al principio con la creación del mundo y el Génesis, o yo lo comentaba antes con el arca de Noé. Pero tú, como biblista, como científico, como investigador, ¿te has encontrado en algún momento un pasaje, un texto que te haya sobrecogido y con el que hayas dicho, canastos? Pues resulta que, como decía Werner Keller, la Biblia tenía razón. Algo que pensabas que quizá pudiera haber estado más en el mundo de la leyenda o del mito, de la fantasía, de la fábula, pero que realmente luego has arañado un poco la superficie de un trozo de cerámica, de una figura, de una referencia, y has podido llegar a una conclusión más personal casi que científica, en el sentido de que la Biblia nos está contando una realidad histórica verdadera. Si tuviera que escoger uno, la verdad que no sabría cuál, ¿no? Porque ha habido muchos, ¿no? Muchos descubrimientos que realmente te han puesto sobre la mesa que el texto bíblico, más allá pues de eso, un texto de ficción, que no lo es, pues tiene detrás toda una trayectoria, toda una serie de hechos reales, ¿no? Que de alguna manera están bien en la literatura circundante o bien, ¿no? Pero no te sabría decir ahora mismo, ¿no? Recientemente, pues así que recuerde, pues no sé, algo curioso, ¿no? Como algo curioso, ¿no? Que se descubrió hace poco, ¿no? Normalmente Galilea, ¿no? Se entiende que la parte de arriba de Israel en tiempos de Jesús era una zona un poco, pues, más bien lejana de la fe judía, vivía la fe judía pues, de aquella manera, ¿no? Entonces, cuando el texto bíblico habla, por ejemplo, de la boda de Caná, ¿no? Y habla de tinajas de piedra, donde estaban las tinajas de piedra allí para las purificaciones de los judíos, que Jesús hizo llenas de agua, ¿no? Pues todo el mundo decía, bueno, tinajas de piedra, si allí en Galilea eran prácticamente, ¿no? Y sin embargo ahora pues, han descubierto varias canteras y talleres donde se construían precisamente todos estos artefactos de piedra que es para las purificaciones de los judíos, y se han descubierto muy cerca, entre Caná y Nazaret, ¿no? Y la ha descubierto un judío, precisamente, Jonathan Adler, o sea que él no tiene ningún interés por demostrar el texto, pero rápidamente cuando lo vio dijo, pues esto ciertamente no eran tan poco piadosos los galileos como se pensaba, ¿no? Sigo pensando que la arqueología bíblica, aunque este término ya no se siga utilizando en la actualidad, sigue siendo fascinante, porque nos sorprende en esa realidad de ese viaje en el tiempo que en estos minutos aquí en Ser Historia hemos intentado compartir con todos nuestros oyentes, en este caso de la mano de Pedro Cabello Morales, autor de Arqueología Bíblica, los textos bíblicos a la luz de los hallazgos arqueológicos, publicado por Almuzara. Pedro, lo dicho, biblista, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Yo animo a que leáis el libro porque el libro es muy ameno. Para el experto podrá encontrar cómo está el estado de la situación ahora y está bastante actualizado, y luego pues para el que esté un poco comenzando simplemente por curiosidad, pues lo va a pasar bien, sobre todo con la segunda parte, muy amena. Seguro que sí. Pedro, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, hasta luego. En todos los límites del imperio, mis súbditos siguen preguntándose cuál es la fuente de conocimiento de la reina de los egipcios. Bien sabéis que todo está en la biblioteca de Alejandría. Mentís, Cleopatra. Hay cosas que no están en la biblioteca. Julio, ¿por qué los romanos sois siempre tan obtusos? ¿Acaso no sabéis en Roma lo que es la historia? Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER. En el nuevo campo del Barcelona y en partido del campeonato de Liga juegan el titular y el Real Madrid a los pocos días de haberse resuelto a favor del primero la eliminatoria entre ambos de la sexta Copa de Europa.
Se habrá Fangento y Segarra, y ante la expectación de los millares de asistentes que llenan el colosal recinto, comienza el partido, definiéndose inmediatamente la táctica de serena contención adoptada por el Real Madrid frente al ímpetu atacante del Barcelona. Del Sol y Di Stéfano van a ser frenados por Kubala, que ocupa el puesto de extremo derecha, pero Ruiz devolverá a los dos delanteros blancos la pelota. Van 3 minutos de juego y Di Stéfano se dispone a conseguir en colaboración con Gento el primer gol de la tarde. Véanlo. Comenzamos este nuevo bloque de Ser Historia, lo hacemos escuchando un fragmento del Nodo, en donde en la década de 1950 se disputaba un partido entre el Barcelona y el Real Madrid. Hablar de deporte en el siglo XX, pues en muchas ocasiones quizá lo focalizamos solamente al fútbol y a la época del franquismo. Sin embargo, décadas antes, en el primer tercio del siglo XX, hubo también mucha profusión, o por lo menos intentos, ¿no?, de que el ejercicio físico, el deporte, se marcara casi como una especie de elemento institucionalizado en lo que es la sociedad. Historia del deporte obrero en España es el título del libro de nuestro invitado Francisco de Luis Martín, que nos atiende desde la cadena SER en Salamanca. Francisco, bienvenido a Ser Historia. Hola Nacho, ¿cómo estás? Francisco, como digo, es profesor de la Universidad de Salamanca y ha publicado este libro, Historia del deporte obrero en España, publicado precisamente por el Departamento de Publicaciones de la Universidad de Salamanca, haciendo especial hincapié, ¿no es así, Francisco, en el deporte de esos primeros 30 años del siglo XX? ¿Cómo podríamos definir brevemente ese término tan particular de deporte obrero? Bueno, el término necesita efectivamente una aclaración para no confundirlo con otros términos como deporte popular o deporte de los obreros. Con ese concepto lo que pretendo es acotar el objeto de estudio, que básicamente se centra en los planteamientos y las realizaciones llevadas a cabo en materia deportiva por las organizaciones obreras de clase, fundamentalmente el anarquismo, el socialismo y el comunismo. Y por tanto habría que distinguirlo del concepto de deporte popular, que englobaría el conjunto de las clases bajas, las clases medias, y que practicarían la actividad deportiva en gran medida fuera de estas organizaciones obreras. Uh-huh. En aquella época, hoy quizá tenemos muy socializado, ¿no?, el término deporte y sabemos lo que es. En aquella época, en esos primeros años del siglo XX, el deporte era gimnasia, era educación física, eran juegos en común. ¿Cómo se entendía el deporte? Pues depende de las propias organizaciones. Socialistas y comunistas entienden el deporte como una actividad de equipo, reglada, con sus propias normas, y que por tanto incluye modalidades muy, muy variadas, desde el excursionismo, que fue la primera actividad deportiva que pusieron en marcha, hasta el ciclismo, el atletismo, la gimnasia, naturalmente el fútbol, y ya en los años 30 van a incorporar modalidades muy novedosas como el hockey sobre patines, el balonmano o el baloncesto. Los anarquistas, en cambio, mantuvieron siempre un recelo muy importante frente a los deportes de equipo y de masas, porque estaba en contra del ideario libertario, por lo que suponía de competición, de posible juego violento, y defendieron solo las manifestaciones que se reducían al ámbito del excursionismo, básicamente. Es curioso, ¿no?, cómo se puede ver un trasfondo político en una actividad absolutamente cotidiana y hoy lo vemos, ¿no? Yo, por ejemplo, acabo del programa y me voy con la bicicleta, me voy a correr. En aquella época estos sindicatos, estos movimientos obreros politizaban de alguna manera, ¿no?, el deporte. El deporte estuvo siempre politizado, naturalmente. De hecho, para todas las organizaciones se convirtió en un medio, en un instrumento de captación de militantes y de proselitismo político. Por tanto, el deporte era una manera distinta o complementaria de hacer política y siempre estuvo al servicio de la política. Es verdad que los socialistas mantuvieron alguna equidistancia respecto a lo que era el interés por otros asuntos como el desarrollo corporal, la salud, la educación integral, mientras que los comunistas incidieron mucho más y de forma mucho más específica y más radical, si se me permite el término, en la politización del deporte. Esta es una diferencia que marcó radicalmente las concepciones deportivas de comunistas y socialistas. Uh-huh. Lo comentaba usted, Francisco de Luis Martín, autor de este libro Historia del deporte
obrero en España, publicado por la Universidad de Salamanca. Los anarquistas eran más apegados, ¿no?, a deportes más individuales, y los socialistas y comunistas a deportes de equipo, ¿no? Precisamente, yo nací en el año 70, una de las virtudes que tiene apuntarse a deportes de equipo es precisamente la sociabilización, ¿no?, de la actividad, que te permite conocer gente, te permite pues un trabajo en común, te permite desarrollar una serie de valores que quizá en otras circunstancias no puedes hacer, ¿no?, con otras actividades, ¿no? Estos deportes de equipo marcaban también un poco esta tendencia, ¿no?, de sociabilización, de buscar objetivos comunes y trabajar por ellos. Sí, naturalmente tenía un objetivo de unidad y de cohesión del grupo en torno al ideario político respectivo, porque fomentaba actitudes de camaradería, de solidaridad, de fraternidad, de unidad y cohesión, como digo. Por otro lado, no hay que olvidar que estos equipos deportivos tenían siempre un sesgo cultural muy importante. Las agrupaciones deportivas eran deportivas y culturales, de tal modo que iban acompañadas normalmente de la práctica de charlas, de conferencias que luego se dictaban o se escuchaban en las casas del pueblo, en los centros obreros o en los círculos socialistas. De manera que política y deporte, como digo, iban de la mano, efectivamente. Y es algo que hemos heredado de alguna manera en la actualidad, ¿no? Porque el ministerio es Ministerio de Cultura y Deporte. Así es algo que siempre ha ido un poco de la mano, quizás a partir de estos orígenes, hace casi 100 años. Pues es muy posible. Es verdad que el Ministerio de Educación ha matrimoniado con otros términos de cultura, de deporte, y ha ido variando en función de las coyunturas políticas, pero siempre ha tenido evidentemente un sesgo y una caracterización política que nadie puede discutir, obviamente. Vamos a escuchar, si le parece, un fragmento del nodo. Es de una actividad muy posterior en el tiempo, ¿no? Usted en su libro trata de las 3 primeras décadas, de esos movimientos obreros. Luego, con el franquismo, el deporte, me atreveré a decir que fue algo casi más marcial, y en ocasiones pues podríamos decir que era una proyección de una serie de ideales, y la sección femenina, el papel de la mujer en estos términos, pues también pues enraizó un poco en esas actividades físicas. Vamos a escuchar este pequeño corte y luego le pregunto a usted sobre el papel de la mujer en esos movimientos obreros, en concreto en las actividades deportivas. Recientemente se ha efectuado la clausura de curso en la Escuela Nacional de Instructoras de Juventudes Isabel la Católica, instalada en el Castillo de las Navas. Tanto en estas tareas como en las del Castillo de la Mota, en las cátedras ambulantes, en las granjas y escuelas, las afiliadas a la sección femenina ponen en práctica la lección de José Antonio. El verdadero feminismo no consiste en querer para las mujeres las funciones que hoy se estiman superiores, sino en rodearlas de mayor dignidad humana y social. Obedeciendo a las consignas de Franco y a las órdenes de su delegada nacional, estas muchachas han devuelto a España el gozo de la artesanía y el esplendor del arte popular, de forma que las mujeres obreras y campesinas se sientan identificadas con los cristianos ideales de paz y de progreso. Las imágenes que tapaban de alguna manera esa voz en off, aparecían un montón de muchachas en un patio, todas colocadas, alineadas perfectamente, haciendo ejercicios físicos. Llama mucho la atención, ¿no? ¿Cómo era el deporte femenino décadas antes, en ese movimiento obrero? Quizá podemos intuir que era pues mucho más abierto y mucho más normalizado. ¿O no tanto? Me temo que la respuesta no va en ese sentido. El deporte femenino en los ámbitos obreros y de las organizaciones deportivas obreras fue minoritario, incluso en la época de mayor extensión o fomento o promoción del mismo, que fue la República. Hubo una participación, yo diría que muy minoritaria, de mujeres, aunque hubo participación, de manera que las primeras organizaciones, ya en la segunda década del siglo XX, permite a mujeres y a niñas una primera experiencia deportiva en una sociedad donde las mujeres estaban absolutamente alejadas del deporte, no solo las niñas obreras, sino también las niñas y las mujeres procedentes de las clases medias o de la burguesía, ¿no? En los años 20
comienza a fomentarse y a publicitarse algo más el deporte femenino, pero la participación sigue siendo muy minoritaria, no solo en España, sino también en las organizaciones obreras internacionales que se crearon en esos años y que van a organizar olimpiadas obreras, algunas muy relevantes, con participación de en torno a 200, 300.000 deportistas, de los cuales una mínima parte, en torno a 5.000, 7.000, podían ser mujeres. Hay que esperar a la Segunda República para que se promocione con mayor intensidad el deporte femenino como un elemento de liberación, de emancipación, de igualdad de la mujer respecto al hombre. Pese a todo, el número de mujeres que participan en las asociaciones deportivas es muy pequeño. Ten en cuenta que el número de militantes femeninas en las casas del pueblo, en los círculos o en los ateneos anarquistas o en las células comunistas era muy baja. Estamos hablando de partidos y de sindicatos que incluso en la Segunda República, en su momento de mayor esplendor, eran básicamente partidos y sindicatos de hombres. Por lo que oigo en sus palabras, Francisco de Luis, el hecho de que estas asociaciones tuvieran relativamente pocos socios, eran actividades endogámicas, es decir, no podían participar personas de fuera, ¿no? Como sucede incluso en la actualidad en algunos clubs que son clubs cerrados que tienen sus socios, pero hacen actividades para el resto de la comunidad, de la sociedad. Esto, bueno, pues llama un poco la atención, ¿no? Esa visión tan distinta de lo que es nuestra percepción de la sociedad actual en pleno siglo XXI y de las actividades que se organizan. Sí, hay que tener en cuenta teniendo en cuenta las limitaciones del Estado y de las autoridades públicas y la protección social, etcétera, etcétera, hasta la República, las organizaciones obreras se convierten en una especie de Estado dentro del Estado, un microcosmos que pretende atender y gestionar todas las necesidades de sus afiliados, incluida la del deporte. En ese sentido, las organizaciones y las actividades que organizan estaban en buena medida orientadas y dedicadas exclusivamente a sus militantes. Ahora bien, a partir de los años 20 comienzan a darse cuenta de que hay que extender el movimiento deportivo obrero a otros sectores, a otras capas, a otros grupos. En ciudades como Madrid, Valencia, Barcelona o Bilbao han surgido una multitud enorme de equipos de base ligados a empresas, a comercios, a agrupaciones profesionales, y en ese sentido se tiende la mano, se extienden puentes, se abren puentes de relación con estos equipos populares y se llegan a crear torneos y ligas que incluyen a los equipos obreros y a equipos de otra orientación ideológica o sin ninguna orientación ideológica. Y esto también es un elemento fundamental de captación y de proselitismo político. Organizando un torneo, colaborando, confraternizando, no solo hacemos deporte, sino que también podemos aprovechar el deporte como vehículo para incorporar militantes a nuestras estructuras políticas. De manera que hubo torneos exclusivamente dedicados a los militantes, pero a partir de los años 20 y sobre todo en los años 30, cuando la táctica comunista de la Cominter cambie de la clase contra clase a la organización de grandes frentes populares y a la creación de un deporte para todos y demás, pues va a haber una ampliación de miras y una extensión de los torneos, como digo, y de las ligas a otros sectores de clase obrera, de clase media y burgueses. Qué curioso, la historia del deporte obrero en España, que es el título del libro de nuestro invitado Francisco de Luis Martín, que ha compartido con nosotros en estos minutos pues una visión tan particular, ¿no? de cómo el deporte se puede politizar, y que en el fondo yo creo que los obreros, ya fueran o no políticos o quisieran darle ese aspecto más político, seguro que disfrutaban como nadie haciendo deporte, aunque luego lo quisieran enmascarar, ¿no? Sin duda. Con todos esos elementos tan edulcorados de la política, el socialismo, el comunismo, etcétera. Francisco de Luis, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Gracias a ti, Nacho. Hasta aquí este nuevo programa de Ser Historia. Ya estamos en el 659. Fermín Agustí, como siempre, ha estado en la producción del programa, Ana Caballero controlando las redes sociales, y delante del micrófono vuestro humilde servidor, Nacho Ares. Les dejamos con más entretenimiento aquí en la cadena SER. Hasta la semana que viene. Suscríbete a Ser Historia.
Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.